No fue suficiente oír las voces de las gentes. Para no usurparlas, había que escribirlas en el mismo tono y el mismo lenguaje en que habían sido escuchadas. No fue fácil desembarazarme del idioma conceptual que me impedía ver y hablar. Un afortunado día escribir se me volvió obligatorio, incluso apasionante, pero todavía faltaba saber si sería útil. Alfredo recorrió todos los senderos de este país, a pie, en mula, en caballo, en canoas, en lancha. Alfredo nos enseñó el dolor del campesino colombiano y nos mostró de una manera muy honda, muy sentida, el grito de las mujeres campesinas, de los niños, y nos invitó a que nunca construyéramos Colombia sin pensar en su campesinado y de manera muy particular en los colonos y en las enormes sagas campesinas que tanto sufrieron en Colombia. Él iba como caminando los mismos pasos que han vivido por años las comunidades, digamos, de esos territorios. Incluso él a veces cuando tocaba ir hasta la región del Duda, ya hay que no trasladarse a caballo o a lomo de mula, como decía él. Unas travesías siempre no fáciles para, digamos, el común de la sociedad colombiana. Él lo hacía. La primera apuesta de Molano creo que fue la que llamamos el despliegue territorial. Él no entendía una institución y una entidad sentada esperando a analizar datos, sentada en una oficina, sino que él propuso y logró desarrollar que la comisión fuera por donde pasó la guerra. Y las rutas de investigación, que diseñáramos una ruta de investigación que fuéramos y camináramos por donde pasó la guerra, por donde estuvo los hechos más dolorosos de la guerra. Bueno, siempre Alfredo tenía una pregunta, yo creo que es lo más importante. Mucha humildad que se requiere para poder escuchar al otro sin prejuicios, y le dejó un interés muy grande por las personas, por cada uno de los actores que quería ir a dar una entrevista, una conversación, pero sobre todo una conversación cercana, aproximada, no una conversación de investigador, sino un interés real por el otro y por su historia completa, no con preguntas particulares, sino dejar que el otro fluyera para poder sacar de ahí las mejores historias de este país. Alfredo Molano para mí siempre fue el hombre de la sabiduría. Era el hombre que había trasegado tanto la vida, los caminos, el país. Era un hombre para mí muy impresionante porque era un hombre muy pacífico, con un pensamiento crítico muy agudo. Entonces era un hombre, para mí una gran lección que me deja Alfredo es nunca tragaba entero, pero siempre tenía una serenidad para ver la realidad, que para decirlo de alguna manera estaba curado de espantos. Sí, es decir, era un hombre que era capaz de asumir los retos más difíciles con mucha serenidad. Esa serenidad de él me hace mucha falta a mí, la extraño mucho. La profundidad y la sabiduría de Alfredo eran impresionantes y era una profundidad, una sabiduría que venía de un ejercicio que era el ejercicio de escucha. ¿Qué es lo que él nos deja a nosotros con mucha profundidad? El reto ético de una escucha profunda. Recuerdo que él nos decía que había que entender ese conflicto armado no es desde la perspectiva judicial, sino que había que entender los hilos políticos que hacían, que le daban sentido a este conflicto armado. Y él decía que uno de esos grandes hilos era la inequidad, era lo que él llamaba la hegemonía o el control de la democracia de unos pocos,
que dejaban a otros muchos por fuera de las posibilidades mínimas de vivir, de acceder a la democracia, y que en ese sentido era muy importante entender ese juego del poder que estaba en el fondo del conflicto armado. Y esas son las preguntas que la Comisión se está haciendo, especialmente con los movimientos campesinos, campesinos y campesinas, que la Comisión empieza a ver que fueron grandes víctimas, no solamente numéricamente, sino en términos del proyecto político de los campesinos, de su identidad, de su economía, de sus organizaciones. Incluso en muchas regiones uno nota cómo después del auge del paramilitarismo las organizaciones campesinas se volvieron organizaciones de víctimas, porque eso las hacía menos vulnerables, por ejemplo. Una persona muy respetuosa, muy sencilla, porque cualquiera a veces diría, no, el profe tenía muchos reconocimientos, tenía un papel importante incluso dentro de la Comisión de la Verdad, pero para nosotros siempre era como uno más de nosotros. El sentarse a comer igual, así nos tocará sentarnos en el piso o comer en una hoja de plátano, porque no había un plato sino alcanzaba. Entonces no había inconveniente por eso. Él era una persona demasiado sencilla que se compenetraba mucho con la comunidad. Alfredo Molano Bravo tenía, entre muchas otras fortalezas, su humildad. Entonces uno pensaba que le tocaba prepararse para un discurso supremamente elevado, técnico seguramente, y la experiencia es que se encuentra uno con un personaje totalmente normal, de una inteligencia muy audaz, que interpreta, que se pone al tono de la persona que dialoga con él. Entonces fue una experiencia como muy familiar, una experiencia como de amigos de toda la vida, porque él, antes de llegar a cualquier parte y a cualquier persona, siempre averiguaba ciertos antecedentes. La pela más importante que libró Alfredo y que quiso, digamos, impulsar al interior de la comisión tiene que ver con el tema de la tierra, el problema de la acumulación, el problema del despojo. También el tema de visibilizar al campesino y su modo de vida. Tanto el dolor que sufre el campesino al ser despojado de su tierra, como también la valentía y el arrojo que tiene de reivindicarse y de reinventarse a través de la colonización. Otro aspecto bien importante es el tema de hacerlo con un lenguaje entendible, de que las personas del común pudieran entender qué es lo que se está diciendo y de qué se está hablando cuando estamos hablando de los derechos humanos o del conflicto armado. Molano es un ser humano profundo, es un ser humano amoroso y amante, y es un ser humano muy interesado realmente en las personas, en la historia de las personas, no como un investigador, sino como otro ser humano que quiere saber del otro. Alfredo entendía la reivindicación del campesino, de hacerlo plausible, de no que quedara inmerso en los documentos, y por eso él promovió el reconocimiento al campesinado como una manera de reconocerlo a él como sujeto de derechos. La importancia que le daba Alfredo a que en el informe final quede situado el campesino es una manera de reparar y de
reconocer al campesinado como víctima del conflicto armado. Él no hablaba de los hechos victimizantes tanto en términos de la reivindicación, sino de reivindicar ese modo de vida y esa conexión con el territorio que se resiste a acabarse, que resiste a la industrialización del campo. A él le interesaba que se viera esa necesidad de reconocer ese modo de vida del campesino. Él también estaba muy interesado en lo que había sido la coca desde dos perspectivas, desde la perspectiva de los campesinos que ven la coca como una forma de salir adelante, que él en sus relatos lo reflejaba muy bien, pero también la perspectiva del narcotráfico, que trae otras posibilidades y recrudece el conflicto armado y lo vuelve se degrada, digamos, en todas sus dimensiones. Él representa un referente respecto de las luchas del campesinado cocalero, que para el año 94, 95 y 96 estaban siendo bastante perseguidos por políticas oficiales, desde la erradicación forzada hasta las fumigaciones aéreas. Recuerdo mucho una intervención suya en el Congreso de Colombia en una audiencia pública que se citó a raíz de las llamadas marchas cocaleras, en donde él manifestaba que los campesinos protestaban fundamentalmente por la falta de oportunidades, no porque quisieran ser delincuentes, y que lo que necesitaban era el acceso a la tierra y las oportunidades del acceso a mercados. Escuchar es casi escribir, pero pregunto, ¿cómo puede uno guardar lo que ha encontrado cuando ese hallazgo es un instante de plenitud? La verdadera relación con otro ser humano es jubilosa porque ha logrado romper la trinchera del miedo. Él junto con Darío están detrás de lo que fue la puesta en marcha de la figura de zonas de reserva campesina, una estrategia que se quiso implementar en el país para darle oportunidad a los campesinos de convertirse en una especie de guardianes de la frontera agropecuaria. Quizás muchos de nosotros lo que esperamos finalmente de ese aporte, de ese trabajo de la Comisión de la Verdad, es que se conozca realmente todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado en Colombia, sin digamos, sin que haya hacia un lado o hacia el otro. Finalmente podemos, cuando las comunidades que han podido vivir en carne propia el conflicto, podemos evidenciar que detrás de todo lo que hasta ahora se sabe hay mucho más, que todavía hay muchas verdades sin decir, y que ojalá que esas verdades se puedan, que las personas también, o aquellos actores que estuvieron también inmersos en el conflicto armado en Colombia, tengan esa capacidad de asumir esa realidad y de que no se vuelva a repetir. Quizás es una de las cosas que tal vez todos soñamos. Él siempre nos hizo un llamado a estar con las víctimas, a tener una comisión grande en los territorios. Por eso tenemos un equipo grande de 30 equipos territoriales, casi 250 personas en todo el país, yendo por los ríos, por las montañas, por las veredas como él lo hacía, en sus tenis, con su mochila, conversando con la gente. Entonces, ese yo creo que es un primer legado de Alfredo, que es un enfoque territorial que realmente esté cerca a las víctimas, que esté cerca a las regiones, que esté cerca a los territorios y también que esté cerca a aquellos que estuvieron en los actores armados y que hoy pues quieren contar la verdad. No me era extraña la violencia a pesar de haber nacido en un área rural donde no la hubo. Sin embargo, el 9 de abril Bogotá ardía y desde mi casa veíamos el resplandor de las llamas que consumían la ciudad. El legado de Alfredo queremos vivirlo en la comisión hasta lo más hondo. Su llamamiento al compromiso con el campesino nunca lo vamos a dejar y sentimos la responsabilidad que la verdad de los campesinos más que nunca se exprese con toda su fuerza
no solamente por la memoria de Alfredo, sino porque él nos enseñó que había cosas que nunca las podíamos soltar si íbamos a rescatar la dignidad de todos los colombianos. Desde lo hondo, desde nuestras montañas y de nuestros campos. Su legado más importante es su forma de entender el conflicto y su forma de entender lo que ha sido y lo que es la realidad colombiana. Él en varios de sus libros menciona algo que es muy importante y es poder entender y poder sentarse a escuchar las historias de la gente, cómo las historias enriquecen la investigación, cómo a veces no son solamente las disciplinas académicas las que le dan forma a lo que significa contar el conflicto, sino que a veces son las voces de los seres humanos, de los campesinos, de las campesinas, las que cuentan la verdad, las que cuentan la realidad de cómo se vivió, cuáles fueron los dolores, cuáles fueron las afectaciones del conflicto. Él nos hizo ver que en una época de la historia la lucha se centró por la tenencia de la tierra, pero una vez se logra ese objetivo primario, había que luchar por la defensa del territorio, que es el componente tierra-cultura, y es donde está toda la sabiduría, todo el saber popular y el saber del campesinado, que los procesos de desplazamiento lo destrozan, que los procesos de despojo pues lo aniquilan. Entonces lo que él nos deja, digamos, como legado es la necesidad de mantener nuestras formas organizativas para defendernos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada rato me topo a Molano o en los sueños, o en los textos, o en la entrevista, o cuando estoy escribiendo los relatos. Me lo topo porque siempre va a ser para nosotros una voz que nos orienta. Y también nos estamos preguntando, bueno, ¿qué pensaría Molano de esto que estamos haciendo? Creo que ese ejemplo que nos dio con su modo de vida, con su modo de vivir y con su modo de contar la verdad, es lo que nos ha mantenido a nosotros en esa metodología o en esa orientación, en su legado. El profe trabajó mucho para que aquí en Cabrera, en esta zona de reserva campesina, se lograra hacer el evento de reconocimiento al campesinado. Lastimosamente no pudo acompañarnos. Él también trabajó mucho, con mucho esfuerzo, con mucho cariño para que se pudiera hacer y que finalmente, con todo el trabajo y todo el esfuerzo que se hizo desde este territorio, logramos hacer un evento muy emotivo del reconocimiento al campesinado en medio de esta historia de Colombia, y que ahí también pues hicimos ese homenaje a ese gran hombre que fue el propio Alfredo. Por eso cuando rendimos el homenaje en Cabrera, Cundinamarca, una vez el fallecimiento de Alfredo Molano, nosotros realmente como a los grandes del territorio se le enarboló, o sea, al tamaño de Juan de la Cruz, al tamaño de Chaparral, de Ramiro, Julio Alfonso Poveda, a ellos de Elda Poveda y otros y otras. Uno dice, era como si Molano, habiendo nacido en La Calera, estudiado en Bogotá, corrido por todo era como si hubiera hecho parte de ese territorio. Antes de ser comisionado de la verdad, dijo lo siguiente: las zonas de reserva campesina son para el campesinado la única garantía real para la transición hacia la paz en Colombia, hacia esclarecer lo sucedido en esta guerra interna y mostrar la verdad de la historia campesina en Colombia y los impactos que han sufrido por cuenta del conflicto armado.
fascinaba era ver que Molano era como una especie de cacique de una tribu, como el jefe, el mamo de una tribu, donde había un mundo a su alrededor que era un mundo lleno de una ética y de una manera distinta de asumir la vida desde otro lugar que no es el lugar, digamos, del consumo, del capitalismo, sino de la conexión con los otros, de una honestidad muy grande con el mundo, de una gratitud con el mundo y de una sencillez fascinante. Para mí Alfredo era el sabio de la tribu. Alfredo quería y siempre manifestaba que lo más importante era escuchar justo lo que las comunidades tenían para contar, que ahí estaba buena parte de la verdad de este país. El país está lleno de prejuicios, sometido a ellos. Han sido construidos con método, calculadamente, a mansalva y sobre seguro. Surgen de los miedos e intereses de los poderosos y avasallan, envuelven y destruyen. No solo no dejan oír, sino que tampoco dejan ver, o más bien dejan ver solo lo que a ellos, lo que a través de sus oscuros cristales quieren ellos que se vea. Un mundo de buenos y malos donde estos no son nunca ellos. Desde hace más de un siglo, se está elaborando esa mirada, esa muralla, esa frontera. Transgredirla tiene costos. El aislamiento, el señalamiento, el bloqueo, en fin, el arrinconamiento. No es posible seguir mirándonos con un solo ojo. Debemos desnudarnos para saber quiénes somos, para poder vivir juntos todas nuestras flaquezas y nuestros errores. Hay que ir más allá. El horizonte alumbra y llama. El tiempo de la sangre está siendo sepultado.